¿Alguna vez has sentido que la persona que más amas se convierte, de la noche a la mañana, en una completa desconocida? Me llamo Antonio, tengo 35 años, y hasta hace poco, pensaba que lo tenía todo. Un buen trabajo, una familia estable y un futuro prometedor. Llevo casi una década trabajando como analista financiero en una gran consultora en Madrid, con un sueldo que me permitió dejar atrás mis orígenes humildes en Vallecas y mudarme a un piso amplio en Chamberí. Siempre creí que el esfuerzo y la disciplina serían la base para construir un hogar feliz. Conocí a María en un congreso universitario en la Complutense, cuando ambos teníamos 20 y tantos. Ella estudiaba marketing y parecía compartir mis sueños de futuro. Esfuerzo, estabilidad, una vida en pareja llena de complicidad. Nos casamos en 2018 y en 2022 nació nuestro hijo, Paula. Ese pequeño se convirtió en el centro de mi universo. Si te gustan las historias de traición, giros inesperados y venganzas tan frías como calculadas, quédate. Lo que estás a punto de escuchar puede dejarte sin aliento. Todo empezó en los meses previos a la Navidad de 2023. María comenzó a cambiar, a volverse distante. Noches de chicas que terminaban pasada la medianoche. Su móvil, que antes dejaba olvidado por casa, ahora estaba protegido con código y siempre en su mano, como si guardara un secreto. ¿Qué tal la comida con Carla?, le preguntaba yo, intentando sonar casual. Bien, respondía sin mirarme, los ojos fijos en la pantalla. ¿Dónde habéis ido? A un sitio nuevo en Malasaña, creo. Antes hablábamos de todo, ahora cada respuesta suya era como un portazo en la cara. Y lo más extraño, desaparecía al baño con el teléfono en la mano, a cualquier hora, inventando excusas de correos del trabajo, incluso en fin de semana. María trabajaba a tiempo parcial en una pequeña agencia de publicidad en Lavapiés, ganando lo justo. Jamás cuestioné su dedicación, pero esa repentina obsesión con el móvil era imposible de ignorar. 2 semanas antes de Nochebuena, la verdad empezó a filtrarse. Mientras buscaba unas tarjetas del seguro en su bolso, encontré un recibo arrugado. Una cena para 2 en Diverso, más de 350 euros en el restaurante más exclusivo de Madrid. Y lo peor, esa noche yo había estado en la oficina hasta casi las 9, cerrando informes. Se me heló la sangre. Cuando ella entró en la cocina, respiré hondo y fingí normalidad. ¿Qué tal la cena con las chicas?, pregunté con una sonrisa tensa. Bien, nada especial. Pedimos pizza en Lavapiés, respondió sin pestañear. Guardé el recibo en mi cartera con las manos temblorosas. Aquella mentira era la primera grieta visible en un muro que estaba a punto de derrumbarse. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, me quedé en el salón mirando la pantalla del ordenador. 5 años de matrimonio. Y María me estaba mintiendo con una facilidad que me destrozaba por dentro. A la mañana siguiente llamé a un viejo amigo, Miguel, abogado de familia en un despacho de Gran Vía. Miguel, necesito un consejo. Digamos que hipotético. ¿Qué debe hacer alguien que sospecha que su pareja le es infiel? Documenta todo, me respondió sin dudar. Fechas, horarios, recibos. No la confrontes hasta tener pruebas sólidas. Y escucha, Antonio. Protege tus finanzas, cuentas separadas, documentos en orden. Si esto va a peor, no querrás estar desprevenido. Sus palabras me golpearon como un jarro de agua fría. Desde ese día me convertí en un detective de mi propia vida. Empecé a revisar los movimientos bancarios, cenas carísimas, hoteles de lujo en los que jamás había estado. Su tarjeta mostraba compras en tiendas de lencería exclusiva en Serrano, piezas que nunca llegaron a casa. Y lo más demoledor, al entrar en la cuenta compartida de la operadora, descubrí cientos de llamadas y mensajes a un número desconocido. Un desconocido que, poco a poco, empezaba a convertirse en mi peor pesadilla. Durante todo ese tiempo seguí con nuestra rutina como si nada pasara. Recogía a Paula de la guardería, le preparaba la cena, lo ayudaba a ponerse el pijama,
y le leía sus cuentos favoritos antes de dormir. Por dentro, mi mente era un hervidero de sospechas, cálculos y planes, pero por fuera seguía interpretando el papel de marido y padre ejemplar. Una noche, mientras pasaba las páginas de un cuento, mi hijo levantó la vista y me desarmó con una pregunta inocente. «Papi, ¿por qué mamá siempre mira el teléfono?» Tragué saliva y forcé una sonrisa. «A veces los adultos tienen cosas importantes que revisar, cariño», le dije, besándole la frente. «Pero ahora mismo lo más importante es este osito valiente». 3 días antes de Nochebuena contraté a un investigador privado que me recomendó Miguel. En 48 horas tenía en mis manos fotografías de María saliendo de un hotel en la Castellana, con un hombre al que jamás había visto. Las marcas de tiempo coincidían con una de sus supuestas noches de chicas. Recuerdo quedarme sentado en mi coche, frente a la guardería de Paula, con esas fotos temblando en mis manos. Sentía un vacío en el pecho. Sí, pero también algo distinto. Una frialdad calculadora. El dolor estaba ahí, pero estaba enterrado bajo un plan que empezaba a tomar forma. La Nochebuena de 2023 llegó envuelta en el caos habitual. La casa llena, las luces encendidas y el olor del asado en el horno. Los padres de María habían conducido desde Valencia y mi hermana Andrea vino en AVE desde Sevilla con su marido y sus hijos. El salón se llenó de risas, villancicos y brindis con vino. Yo me movía como un actor en su mejor papel, cortando jamón, rellenando copas, charlando sobre trabajo y colegios. Pero por dentro repasaba una y otra vez los documentos que Miguel había preparado esa misma semana. «Antonio está trabajando muchísimo últimamente», dijo María a su madre mientras yo estaba en la cocina. «Apenas llega a tiempo para cenar». El cuchillo se me quedó a medio camino sobre el pastel de manzana. La ironía me quemaba. Ya estaba construyendo su coartada, retratándome como un marido ausente para justificar lo que venía. «Bueno, mantener a una familia también es un trabajo importante», respondió mi suegra con diplomacia. Aquella noche, cuando todos dormían, me encerré en mi despacho. Abrí una botella de whisky de 18 años que llevaba años reservando para una ocasión especial. El informe final del detective estaba sobre mi mesa. María llevaba 3 meses viéndose con un tal Carlos, un promotor inmobiliario con varios pisos de lujo en el centro de Madrid. Los detalles eran demoledores. Mensajes de texto desde las 6 de la mañana hasta pasada la medianoche. Recibos de hoteles como el Ritz y el Santo Mauro, justo en mis viajes de trabajo. Regalos costosos comprados en Serrano, nunca destinados a mí. Cerré la carpeta y abrí el portátil. Miguel me había enviado un paquete de documentos. Acuerdos de custodia, fideicomisos para proteger mis bienes, revisiones de seguros y planes financieros. Todo pensado para blindar lo que había construido y asegurar el futuro de Paula. Al amanecer, ya en el día de Navidad, decidí sonreír. Hice tortitas para mi hijo, que chapoteaba feliz en su trona, con las manos pegajosas de sirope y los ojos brillando frente a los regalos bajo el árbol. A las 9 apareció María, demasiado arreglada para una mañana en casa. El pelo perfectamente peinado, un vestido rojo que nunca había visto, y un perfume nuevo que llenó el pasillo en cuanto cruzó la puerta. La miré en silencio, y con un tono que escondía mucho más de lo que parecía, solté. ¿Te ves? Bien. ¿Te ves bien? Repetí con calma, de verdad. El vestido rojo era claramente nuevo. ¿Esto? Respondió ella, fingiendo indiferencia, aunque sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Lo tengo desde hace años. Mentira. El recibo guardado en mi carpeta de pruebas decía lo contrario. Comprado hacía apenas 3 días en una boutique de Serrano. Otro detalle que sumaba piezas al rompecabezas de su traición. Aquella tarde nuestra casa estaba llena. Mis suegros, mi hermana Andrea con su familia, mi tía Marta, los niños correteando por el pasillo. Éramos 23 en total, reunidos alrededor de la mesa del comedor, con la vajilla antigua de mi abuela, velas encendidas
y el aroma del pavo asado impregnando el aire. Justo había terminado de dar las gracias cuando ocurrió lo impensable. María se levantó de golpe, con la copa de vino aún en la mano. Antes de cenar, tengo algo para Antonio. La sala quedó en silencio. Intenté sonreír, aunque por dentro sentí un nudo en el estómago. María, los regalos pueden esperar. No, esto no puede esperar. Sacó un sobre de su bolso. Sus manos temblaban, pero su voz sonaba firme, demasiado firme. Lo colocó frente a mí con una solemnidad casi teatral. Feliz Navidad, Antonio. La miré a los ojos. En ellos vi un destello de desafío, casi de satisfacción. Estaba convencida de que aquel momento me destrozaría frente a todos, que me pondría en pie suplicando, llorando, creando un escándalo. Abrí el sobre con calma. Dentro, una demanda de divorcio presentada en el Juzgado de Familia de Madrid. Su firma ya estaba notarizada al final. Papeles de divorcio, dije en voz baja, dejando los documentos a un lado. Los murmullos estallaron alrededor de la mesa. Mi tía se llevó una mano al pecho. Mi cuñado intentaba distraer a los niños. Mi suegro bajaba la cabeza avergonzado. María esperaba un drama. Lo único que encontró fue mi serenidad. «Está bien, Lucía», dije cuando mi suegra intentó intervenir. María ha tomado su decisión, la respeto. Volví a alzar mi copa y añadí, con un tono neutro: ¿Os parece si damos las gracias otra vez? Creo que todos necesitamos un momento de reflexión. Lo que nadie sabía era que yo llevaba 2 semanas preparándome para ese instante. Con Miguel lo habíamos previsto todo: custodia solicitada, fideicomisos activados, cuentas separadas, patrimonio blindado. Mientras María planeaba su gran escena navideña, yo había construido la red que me salvaría después de la cena. La velada se disolvió entre conversaciones incómodas y despedidas prematuras. Cuando por fin quedamos solos, María me acorraló en la cocina. ¿Estás tomando esto demasiado bien?, preguntó, con desconfianza en la voz. ¿Qué otra opción tengo?, respondí mientras apilaba platos en el lavavajillas. Si quieres irte, vete. Yo no voy a suplicar a alguien que se quede cuando no quiere estar aquí. Me estudió, como buscando grietas en mi compostura. Me quedaré en casa de mi hermana hasta que resolvamos los detalles. Por supuesto. Coge la ropa que necesites. El resto lo gestionaremos a través de nuestros abogados. La palabra abogados la sacudió. No esperaba que yo tuviera ya un plan. ¿Ya tienes abogado?, susurró, incrédula. María, acabas de entregarme los papeles del divorcio en Navidad, delante de toda nuestra familia. ¿De verdad pensabas que no iba a estar preparado? Cuando finalmente todos se fueron y Paula dormía en su habitación, me senté solo frente al árbol iluminado. Las luces parpadeaban como si nada hubiera pasado, pero la casa ya no era la misma, más silenciosa, más vacía. Y sin embargo, por primera vez en semanas, yo sentía un extraño alivio. El juego apenas acababa de comenzar. La casa ya no se sentía triste, era distinta, más bien como esa calma extraña que precede a una tormenta. Y yo estaba preparado para resistirla. La semana entre Navidad y Año Nuevo de 2023 transcurrió en una rutina casi mecánica. María había trasladado la mayoría de sus cosas al piso de su hermana en Vallecas, entrando en nuestra casa solo cuando yo estaba en el trabajo para llevarse más pertenencias. Lo sabía porque el día después de Navidad instalé una cámara de timbre. Cada visita quedaba registrada, cada bolso lleno de ropa o joyas perfectamente anotado. Lo que más me dolió no fueron las cajas de zapatos ni los cosméticos caros que se llevaba, sino lo que dejaba atrás. Cada foto de Paula, cada dibujo que él le había hecho, cada pequeño recuerdo de su maternidad. Todo eso le importaba tan poco que ni se molestó en empacarlo. ¿Dónde está mamá?, me preguntaba Paula durante los desayunos, con la boca manchada de leche y cereales. Se está quedando con la tía Andrea unos días, le respondía acariciándole el pelo. Pero la verás pronto.
Lo que no le dije era que María jamás había pedido llevárselo con ella. El 30 de diciembre mi teléfono sonó mientras almorzaba. Era Miguel. «Antonio, tenemos que vernos hoy mismo. La abogada de María acaba de presentar unas mociones bastante agresivas». 2 horas después estaba en su despacho, en pleno paseo de la Castellana, con vistas al río Manzanares y al skyline de la ciudad. Miguel deslizó una carpeta sobre la mesa de caoba. «Afirma que has ocultado activos. Quiere la mitad de todo. Tus inversiones, tu participación en la consultora y hasta la herencia de tu abuelo. Además, solicita 7.500 euros al mes de pensión compensatoria y quedarse con la casa por la estabilidad de Paula». Abrí la carpeta. Su abogada había pintado un retrato de mí como el de un marido controlador, que mantenía a María en dependencia económica, mientras yo, en secreto, acumulaba una fortuna. 7.500 al mes, susurré. Esos son 90.000 al año. Miguel asintió con seriedad. También reclama la vivienda. Me recliné en la silla. Casi sonreí. Justo lo que esperaba. María no solo me estaba dejando. Pretendía arrasar con todo lo que había construido. Pero había cometido un error. Subestimó mi capacidad de anticiparme. ¿Recuerdas lo que discutimos del fideicomiso de protección de activos?, pregunté. Ya está ejecutado, respondió Miguel con una media sonrisa. Desde hace una semana, la casa, las inversiones, tus participaciones, ya no te pertenecen legalmente. Y la herencia de tu abuelo jamás se mezcló con los bienes conyugales. No tiene ningún derecho sobre ella. Saqué el móvil y le mostré un mensaje que había recibido esa misma mañana. Quiere reunirse mañana para hablar razonablemente antes de que los abogados se involucren demasiado. Palabras textuales. Miguel negó con la cabeza. No lo hagas. Toda comunicación debe pasar por mí. Lo miré fijo. En realidad, quiero que organicemos esa reunión. Pero que quede todo grabado. Ella cree que voy a ceder bajo presión. Cuenta con que seré el mismo hombre blando que durante 5 años dejó que tomara todas las decisiones sociales y familiares. Creo que ya es hora de mostrarle quién soy en realidad. La reunión se fijó para el 2 de enero de 2024, en la oficina de Miguel. María llegó acompañada de su abogada, Claudia, una especialista en divorcios de alto patrimonio conocida en los juzgados de Madrid. María entró con paso firme, confiada, con un aire de triunfo que casi parecía ensayado. Su pelo estaba perfectamente alisado. Llevaba un abrigo nuevo de Burberry que nunca había visto, y una sonrisa fría que me decía una sola cosa. Estaba convencida de que iba a ganarlo todo. La sala de reuniones olía a café recién hecho y a cuero viejo. Frente a mí, María se sentó con una seguridad que parecía excesiva. «Antonio, me alegra que podamos resolver esto de manera adulta», dijo con una sonrisa helada. «Por supuesto», contesté. «Todo lo que sea por el bien de Paula». Su abogada, Claudia, abrió un portafolios negro y extendió varios folios sobre la mesa. «Nuestra propuesta es sencilla», explicó con tono firme. «La señora Carvajal está dispuesta a aceptar una compensación única de 2 millones de euros más la vivienda familiar. Así evitamos una pensión mensual interminable». Me llevé la mano a la barbilla y asentí como si lo meditara. Muy generoso por su parte. El problema es que no dispongo de 2 millones de euros para regalar. Vi como un tic nervioso aparecía en la comisura de los labios de María. «No digas tonterías, Antonio. Solo tu sueldo». «Mi sueldo bruto son 185.000 euros al año. Restando impuestos, aportaciones y gastos fijos, me quedan unos 32.000 para ahorrar. Haz las cuentas». Claudia intervino enseguida, afilando la voz. «No se haga el ingenuo. Hablamos de sus participaciones, de sus fondos, de la herencia». En ese instante, Miguel tomó la palabra. Con la calma de un cirujano que está a punto de dar el golpe definitivo, deslizó una carpeta hacia ellas.
Aquí tienen la declaración financiera de mi cliente. Su patrimonio neto actual es de 5.000 euros. Una cifra que incluye su cuenta corriente, su coche y poco más. El color se le escapó de la cara a María. Eso es absurdo. Solo la casa supera el 1.000.000 de euros. Miguel no perdió el ritmo. La vivienda está a nombre del fideicomiso familiar Carvajal. Antonio ya no figura como propietario. ¿Desde cuándo?, escupió ella. Desde hace 3 semanas, respondí con voz baja, clavando mis ojos en los suyos. El mismo día que encontré aquel recibo de una cena que no era conmigo. El silencio se hizo pesado. Vi el momento exacto en que comprendió que yo llevaba 2 pasos por delante desde el principio. Claudia intentó recuperar terreno. Transferir activos para esquivar un divorcio es ilegal. No lo fue, replicó Miguel sin pestañear. El fideicomiso se constituyó en 2021 como parte de una planificación patrimonial legítima. Los beneficiarios son Paula y su futuro. Si desean impugnarlo, adelante. Les anticipo que la documentación es impecable. María ya no sonreía. Su fachada de seguridad se desmoronaba a la vista de todos. Antonio, escúchame. No necesitamos millones. Podemos llegar a un acuerdo. Estoy de acuerdo, respondí, inclinándome hacia adelante. Te ofrezco 20.000 euros en efectivo y tus cosas personales. Eso es justo, si tenemos en cuenta lo que realmente aportaste. Ella apretó los labios. Fui tu esposa durante 5 años. Eso es cierto, la interrumpí. Mientras yo trabajaba jornadas de 60 horas semanales, tú mantenías un empleo a tiempo parcial y una tarjeta de crédito que ardía con casi 3.000 euros al mes en ropa y cenas. Abrí mi propia carpeta, llena de extractos bancarios, tickets y facturas. Aquí están los últimos 5 años de registros, todo en orden. ¿Quieres que revisemos juntos lo que aportaste frente a lo que gastaste? María giró la cabeza hacia Claudia, que ya escribía frenéticamente. Esto no se ha acabado, soltó poniéndose en pie de golpe. En eso tienes razón, repliqué sin levantarme. Aún falta hablar de la custodia de Paula. La escuché en el pasillo, su voz rota y aguda. No puede salirse con la suya. Algo podremos hacer. Miguel cerró la puerta, regresó a la mesa y me observó en silencio. ¿Y tú cómo estás?, preguntó finalmente. Respiré hondo, sentándome aún más erguido en la silla. Como si me hubiera estado preparando para este instante toda mi vida. Siempre lo supe. Guardar silencio no es lo mismo que ser débil. María nunca lo entendió. El nuevo año trajo consigo un desfile de llamadas cada vez más frenéticas. En febrero de 2024, María ya había consultado a varios abogados, y todos le habían dicho lo mismo. El fideicomiso era intocable. No tenía manera legal de anularlo. Antonio, por favor, me dijo una noche, con la voz rota al teléfono. Necesitamos hablar tú y yo, sin abogados. Todo pasa por Miguel ahora, respondí con serenidad. He cometido un error, insistió. Estaba confundida. Podemos arreglarlo. La escuchaba mientras le servía la cena a Paula. Mi hijo se esforzaba por llevar la cuchara a la boca sin derramar nada. En apenas 2 meses había crecido. Se hacía más independiente. Los niños se adaptan mejor que los adultos. ¿Confundida?, repliqué en voz baja. ¿También estabas confundida cuando gastaste casi 400 euros en una cena romántica en un restaurante de lujo? ¿O cuando reservaste habitaciones de hotel con Miguel? Esas no fueron confusiones, María. Fueron elecciones muy claras. El silencio al otro lado duró más de medio minuto. ¿Desde cuándo lo sabías?, susurró finalmente. Desde hace el tiempo suficiente para asegurarme de que Paula y yo estuviéramos a salvo. La audiencia de custodia llegó el 15 de marzo de 2024. Claudia, su abogada, intentó un último movimiento desesperado. Me pintó como un hombre frío, calculador, más preocupado por la venganza que por mi hijo. Pero los hechos eran testarudos. María había abandonado la casa en diciembre. No había solicitado la custodia ni visitas en semanas.
y en ese tiempo solo había visto a Paula 4 veces. La jueza, Carla, repasó los documentos con meticulosidad. Señora Carvajal, usted pidió el divorcio el día de Navidad, frente a toda su familia. Se marchó del hogar y dejó al niño con su padre sin establecer medidas de custodia. ¿Puede explicar esa decisión? María lloraba, secándose los ojos con un pañuelo. Estaba desbordada, su señoría. Amo a mi hijo. Quiero estar presente en su vida. La jueza asintió, aunque su mirada era implacable. El señor Carvajal propone un régimen de visitas alterno los fines de semana y una tarde entre semana. ¿Le parece aceptable? ¿No? Quiero la custodia compartida, al 50%. Miguel se levantó de inmediato. Su señoría, mi cliente ha sido el único en mantener la rutina de Paula. Guardería, médicos, alimentación, todo. La señora Carvajal no ha contribuido económicamente ni ha demostrado continuidad en el cuidado del menor. Actualmente reside con su hermana en un piso de una habitación. El fallo fue claro. Custodia principal para mí, visitas supervisadas para María cada 2 sábados durante 4 horas. La manutención se fijó en 50 euros al mes, acorde a sus ingresos reales. Al salir del juzgado, María me agarró del brazo. Tenía la mirada cansada, apagada. Antonio, tú no eres así, no eres vengativo. La observé de verdad, por primera vez en meses. No quedaba nada de la mujer segura de sí misma que había intentado humillarme en Navidad. Tienes razón, le dije con calma. No soy vengativo, soy protector. Y hay una gran diferencia. Semanas después, mi investigador privado me llamó con la última pieza del puzzle. Miguel había roto con ella. El supuesto amante perdió el interés en cuanto supo que María no recibiría un acuerdo millonario. Había regresado a vivir con su hermana y trabajaba a tiempo completo en la agencia de publicidad. No sentí alegría por su caída, solo la certeza de que, al final, la vida se encarga de ajustar cuentas, y que la verdadera venganza no es destruir al otro, sino proteger lo que amas y salir más fuerte de la tormenta. Hubo un momento en que sentí un cansancio distinto, no físico, sino del alma. Cansancio de la rabia, de las estrategias, de vivir siempre en guardia. Paula no merecía crecer entre abogados, demandas y silencios fríos. Aquella noche me senté en el borde de su cama, observándolo dormir. La habitación estaba igual que antes, con sus peluches y sus dibujos pegados en la pared, pero había algo diferente. El aire era más ligero, sin discusiones apagadas, sin teléfonos vibrando a medianoche, sin tensión flotando como una nube invisible. El móvil sonó. Era Miguel. «Antonio, ya tenemos el decreto final. El divorcio es oficial». «Bien», dije con calma. «Gracias por todo. Pero dime una cosa. ¿Te arrepientes de algo?» Guardé silencio un instante antes de responder. Me duele que Paula crezca con sus padres separados. Lamento que María eligiera la traición en lugar de hablar conmigo. Eso siempre dolerá. Pero de lo demás, no me arrepiento. No me arrepiento de proteger el futuro de mi hijo, ni de negarme a premiar la mentira con una fortuna. El día que ella me entregó esos papeles en Navidad, tomó una decisión. Yo simplemente estaba preparado para recibirla. El verano de 2024 trajo una rutina nueva, estable, casi feliz. Tortitas los sábados por la mañana, paseos por el Retiro al caer la tarde, cuentos antes de dormir. Paula preguntaba cada vez menos por su madre, aunque su rostro aún se iluminaba en las visitas supervisadas. Yo también empecé a salir. Nada serio, solo cafés, alguna cena. Al principio se me hacía raro explicar mi historia, hablar de prioridades y límites, pero era liberador, sin secretos, sin móviles bloqueados, sin recibos escondidos en bolsos ajenos. Una noche de julio, mientras Paula, ya con casi 3 años, construía torres de bloques en el suelo del salón, pensé en todo lo vivido. María había intentado destruirme con espectáculo y humillación pública,
convencida de que me hundiría. Pero sus actos me liberaron de un matrimonio construido sobre mentiras. Su jugada maestra, aquella sorpresa en Navidad, terminó siendo el mayor error de su vida. Yo nunca grité, nunca amenacé, nunca recurrí a la violencia. Solo tuve paciencia, orden y la ley de mi lado. Y al final, aprendí que la venganza más poderosa no es devolver el golpe, sino negarse a ser víctima. «Papi, mira, he hecho un castillo», exclamó Paula, orgulloso. Me agaché junto a él y sonreí. «Es increíble, campeón. ¿Hacemos otro juntos?» Mientras colocábamos los bloques en silencio, comprendí que ese instante sencillo, esa paz en nuestro hogar, esa vida honesta con mi hijo, valía infinitamente más que cualquier revancha.